Hola a todos, hoy quiero hablar de un tema que se me hace muy interesante, que es el tema de la alcalinidad. Es un tema que se me hace interesante personalmente por la historia que ha tenido. La historia de la nutrición y la cultura de la nutrición a partir del Internet probablemente es el primer meme de nutrición, ¿no? De las primeras teorías que se hicieron virales. Y en esas etapas tempranas del Internet, estoy hablando tal vez como alrededor del 2010, era la principal bandera, el principal argumento con el que los vegetarianos trataban de argumentar por su alimentación. En ese entonces casi ni siquiera eran populares los veganos, apenas empezaban a hacer contenido y realmente era más el vegetarianismo el que tenía uh, predominancia, ¿no? Que ahora ha cambiado, ¿no? El vegetarianismo ahora ya se considera un poco menos interesante, un poco menos relevante que el veganismo. Pero en fin, eh, esta teoría básicamente decía que el secreto de la salud se basaba en mantener un estado alcalino y que eso se lograba a través de comer alimentos alcalinos y evitar alimentos ácidos, ¿no? Y básicamente hacían una separación donde todos los productos animales eran básicamente ácidos y en general casi todos los productos vegetales eran alcalinos. Y esta teoría en ese entonces creo que se hizo muy popular, mucha gente que incluso no sabía tanto, hoy en día la conoce por eso, ¿no? Había otra, había otra teoría que también se hizo popular, que era de que el cáncer se curaba con carbonato de sodio, ¿no? Había este señor que decía que el cáncer realmente era una... Voy a parafrasear porque tiene tiempo que no lo vuelvo a investigar, pero que era como una infección micótica y que por eso el carbonato lo mataba, ¿no? Entonces estas son como las dos, uno de los dos principales corrientes que tuvo en ese momento. Y a pesar de que era muy popular, curiosamente hoy en día ya no se habla del tema casi en absoluto. Incluso los veganos y los vegetarianos hasta les da pena, un poco por la pena, un poco por la fama que se hizo estas teorías. Y es que en parte el problema, viéndolo hacia atrás, es que muchos de los que argumentaban de esta forma lo hacían de manera este, pues medio estúpida, muy propagandística, muy pseudocientífica, con muy poco esfuerzo, sino es que a veces medio New Age y más pues supersticioso. Entonces ya ni siquiera hoy en día encuentras tanto vegetarianos o veganos hablando del tema y usándolo como argumento para la salud. Y yo en el momento en el que empecé a estudiar nutrición estaba decidiendo un poco el camino que iba a tomar, si iba a irme por la ruta de comer carne o considerar la ruta vegetariana. Fue una de las cosas que intenté como investigar y averiguar. Una de las respuestas con la que me quedé y más o menos me resolvió mi duda de que no era cierto, digamos, esta teoría era que el cuerpo mantiene el nivel de alcalinidad en la sangre de forma bastante precisa. La sangre está entre 7.35 y 7.45 de pH, que es ligeramente alcalina. Y es tan bueno el cuerpo manteniendo ese balance que realmente varía muy poco a través de lo que comamos. Y con esa respuesta me quedé mucho tiempo. Y sin embargo, hace algunos años empecé a poner la atención de nuevo porque algunos nutriólogos o, digamos, investigadores empezaban bueno, que respeto, empezaban a hablar del tema, ¿no? Y como ya venía yo muy prejuiciado, pues me tardé un poco en volverlo a considerar. Y bueno, tiene que ver en parte sí con la fama que ya tenía de que es, bueno, era un meme, ¿no? O sea, realmente estaba muy mal hecho, estaba muy mal argumentado y de una forma pues muy
maniqueísta, ¿no? Entonces, como que tuve que tardarme para quitarme ese prejuicio y empezar a volver a considerarlo. Y el otro problema es que ahora desde mi perspectiva, porque les voy a argumentar por qué la alcalinidad sí me importa, eh, todos los investigadores, todas las personas que han hablado del tema, que me han ayudado, digamos, a mejorar mi entendimiento sobre él, ninguna siento o que tenga una visión completa, al menos desde mi perspectiva actual, ¿no? Esto es lo que yo les voy a presentar, es más o menos una mezcla que he organizado de todas estas perspectivas que han argumentado a favor de considerar la alcalinidad en la dieta, ¿no? Entonces, la forma en la que primero voy a empezar a hablar del tema es que desde el punto de vista nutricional, digamos que la comida va a afectar de forma crónica, no de forma instantánea, tus niveles de pH. Es decir, si tú empiezas a comer de forma súper ácida, va a tardar mucho en que eso afecte al cuerpo, porque el cuerpo, digamos, al menos desde cuando nacemos, tiene un buen balance y puede tener suficientes reservas como para mantener balanceado el cuerpo. Entonces, a pesar de que es cierto a medias de que la comida no te afecta, o sea, es un proceso más largo donde vas a ver los efectos del cambio de alcalinidad. La otra parte tiene que ver con que a pesar de que sea digamos, más o menos estrecho el rango de alcalinidad del cuerpo y que lo mantenga muy bien, también tenemos que entender que no va a ser lo mismo tener un pH de 7.45 que uno de 7.35. Si tú ya estás en 7.35 de pH, significa que el cuerpo ya está teniendo problemas para mantener ese balance, ¿no? Que ya estás casi hasta el fondo de tus reservas alcalinas. Entonces, bueno, para hacerlo un poco más práctico, ¿no? ¿Qué estamos hablando de, digamos, necesariamente de pH y reservas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues el cuerpo, para mantener esos niveles, utiliza también recursos minerales, ¿no? En caso de para los recursos alcalinos va a usar carbonatos, va a usar citratos, ¿no? Y en caso, digamos, de lo ácido va a utilizar como compuestos de sulfuro o cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces, si han visto mis videos de medicina nutricional, de medicina tradicional, lo que queremos es entender las cosas no de bien y mal, sino de balance, ¿no? Entonces, la otra cosa que hay que dejar claro cuando vamos si queremos como tomarnos en serio la alcalinidad, es que no es que alcalino sea bueno y ácido sea malo, ¿no? Esa es una versión errónea. Lo que queremos es encontrar el balance correcto entre las dos. Y por eso es que los vegetarianos que promulgaban esa teoría así, pues estaban mal, ¿no? Porque estaban quedándose solamente de un lado, ¿no? Solamente lo vegetal. Que ojo, también no es todo lo vegetal es alcalino, ¿no? De hecho, hay cosas vegetales, ¿no? Como cacahuates, muchas de las casi todos los granos, casi todas las azúcares, toda la fruta se considera en realidad ácido, tiene un efecto acidificante. Pero, en fin, quizás ese sería otro video si queremos ya ahondar en el tema. Pero el punto es decir que no se trata de alcalino bueno, ácido malo, es de encontrar un balance. Y para ver esta idea de balance vamos a considerar la otra parte de la que no se habla, donde el balance alcalino y ácido es muy obvio y muy importante, ¿no? Que es la digestión humana. Entonces, la digestión humana funciona a partir de este balance entre lo alcalino y lo ácido. Nosotros comemos y la primera etapa, digamos, después de masticar y todo, que llega al estómago, es una digestión ácida, es un proceso ácido que requiere recursos ácidos. Entonces, en esta parte del proceso de la digestión, el cuerpo va a secretar ácidos que van a ayudar a empezar a descomponer las comidas y luego eso va a pasar al intestino.
Y ahí hay una segunda etapa que es alcalina, ¿no? Que va a contrarrestar y balancear, digamos, esa parte ácida que trae el bolo alimenticio en ese momento. Y eso lo hace a través del páncreas y del hígado. El páncreas libera tal cual bicarbonato de sodio al intestino para contrarrestar la acidez que viene, pero también la bilis es alcalina. Y la bilis, para que las enzimas funcionen, para que se digiera bien la comida, para que se digieran bien las grasas, se saponifiquen a través del proceso de la bilis, requiere un ambiente alcalino. Entonces, en esta etapa vamos a buscar un ambiente alcalino en el intestino, ¿no? Ese es el estado propio para que haya una buena digestión. Entonces, con esto podemos ver de que si tenemos un desbalance de cualquier lado, vamos a tener problemas serios de digestión. Si tenemos una digestión muy ácida, entonces la bilis no va a poder hacer su trabajo correctamente. El intestino va a tener problemas para mantener, para absorber y para, digamos, mantener una flora intestinal sana. Por otra parte, si estamos demasiado alcalinos, no vamos a poder producir ácido gástrico, de forma que ese alimento no se va a descomponer bien y también va a haber problemas serios en la digestión. No va a poder hacer tampoco bien su trabajo en el intestino porque no se descompuso correctamente, ¿no? Entonces, de aquí ya podemos entender ese balance perfectamente que queremos buscar, ¿no? De mantener, no solo enfocarnos, digamos, en lo vegetal, como en un vegetariano, que también no hace falta necesariamente, pero de nuevo eso sería en otro video si queremos hablar en el tema. Porque si digamos que es digamos el tema que luego tiene, ¿no? Alguien que se enfoca, lleva un vegetarianismo, un veganismo pues muy estricto, va a eventualmente tener estos problemas de digestión porque no va a poder generar suficiente ácido gástrico y eso le va a causar todos estos problemas. Pero también, por otra parte, alguien que está en estados muy ácidos, que tampoco necesariamente es el carnívoro, o sea, pues toda la gente que se la pasa consumiendo azúcares, harinas, eso acidifica mucho más que la carne. Pero también puede haber los excesos, ¿no? Por comer solamente carne tal cual. Ya lo podemos ver en otro video. Y creo que con esto es mi visión básica, ¿no? También es una aproximación para que empiecen a ver cómo es mi perspectiva en medicina tradicional. Esto es uno de los ejes de balance para mí que hay que aprender a usar, ¿no? Y que realmente resuelve muchos de los problemas de digestión y de otro tipo, ¿no? O sea, que relacionados con el hígado, con el páncreas, etc., ¿no? Entonces, espero les haya gustado este video como introducción al tema de la alcalinidad y pueden dejar sus comentarios si quieren que siga profundizando en el tema o tienen preguntas al respecto. Muchas gracias, si pueden darle like y suscribirse, ayuda mucho al canal. Hasta luego.